Queridos hermanos, el profeta es la persona que ha elegido Dios dentro de nuestras comunidades para ser el altoparlante de Él, para que en esa voz se tenga la tesitura del amor de Él, en comprensión, en perdón, en liberación. Y eso es lo que hace cada uno de los profetas en su llamado. Amós, que era uno de los profetas menores, hoy se ve amenazado por Amasías, el sacerdote de Betel, proclive al rey Jeroboam. Y él le pide: mira, profeta, lárgate de aquí, vete de aquí, porque estás interrumpiendo y te estás yendo en contra del rey y de todo lo establecido. Mas sin embargo, Amós, que significa llevar la carga, entendió que él había sido un simple pastor y cultivador de higos, pero que el Señor lo llamó para tan exquisita misión. Y le hace ver a Amasías y a Jeroboam todo el daño que se les va a venir por haber acallado la voz de Dios. Y empieza a predicarles y a mostrarles todo lo que se les viene, las calamidades que van a tener y que fueron totalmente ciertas para toda la región de Betel. Otro profeta elegidos, llamados en la voz del Señor, Éfeso. Allí en Éfeso, recuerden cómo Pablo, tan pronto se convierte, empieza a visitar a todos los gentiles y empieza a mostrarles el camino, la verdad y la vida en Jesucristo, al que él no conoció, pero aquel que lo tumbó del caballo y lo puso a hablar en su nombre. Y cuando llega a Éfeso, él entra allí al Areópago y empieza a predicarles. Y el Areópago era la zona propiamente donde el plano de la justicia, las grandes deliberaciones griegas allí en Atenas se daban. No podía fácilmente entrar una persona que no fuera de allí. Y Pablo era romano. A Pablo le interesa nada. Pablo irrumpe la asamblea y empieza a hablarles del Dios que él conoce. Y les tumba los ídolos y les muestra que él ha venido a predicarles al Dios desconocido, al que ellos ya le habían hecho una estatua, diciendo: todos estos son los dioses de nosotros, y si se nos escapa uno, mire, aquí tenemos al otro, es al Dios desconocido. Pues en Éfeso había un gran templo, y ese templo estaba dedicado a Artemisa. ¿Quién era Artemisa? Era una reina pagana, una diosa pagana. Y a ese templo todo el que llegaba a Éfeso iba a visitar ese majestuoso templo, a doblar la rodilla ante esa diosa. Pablo empezó a predicarles, y ahí en torno al lado del templo se fue creando toda una industria, y la manejaba Diometrio. Y Diometrio era un artesano, un orfebre, y hacía estatuillas en oro, en plata, y eso se multiplicaba, y todo el que llegaba a Éfeso salía con una estatuilla. Pues como Pablo les dijo en el Areópago, que realmente esas cosas que hacían ahí eran simplemente dioses paganos. Esos son hechos por hombres, por manos. Eso no tiene ningún sentido.
Entonces Diometrio dijo, se nos acabó el negocio, y la gente así, mientras Pablo se metía a las casas a hablar y a conquistar la gente en el amor de Dios, la gente decía, ay no, yo no vuelvo a comprar esas estatuas, no, y las que tenían en la casa las quebraban, las escondían, las vendían. Entonces decían, no, esas estatuas no. Se le estaba dañando el negocio, se tiró en el negocio Pablo, y entonces Diometrio dijo, no, vengan, somos muchos los artesanos que vivimos de esto, vámonos lanza en ristre contra este hombre y hay que matarlo a él, una de dos, o lo matamos o él mata nuestra industria, matémoslo. Y Pablo, como era fuerte y cojonudo, y como Pablo había perseguido a cristianos, se quiso enfrentar y dijo, yo salgo a ver al paso de ellos. Y los discípulos le dijeron, no, Pablo, te matan, vete. Y bueno, Pablo también, uno dice que es grande y eso, no, también hay cobardía adentro. Y entonces ahí mismo llegó y se perdió y se fue para Corinto huyendo, y salvaguardó su vida. Esa es la experiencia de esos que son realmente llamados. En Éfeso, allí también estaba la diosa Diana, donde Pablo también a Timoteo le encarga que vaya y ataque a esa diosa Diana, que era la diosa de la luna y la diosa de toda la naturaleza. Vemos cómo Dios habla a través de cada uno de esos sus elegidos para tumbar lo establecido paganamente, para mostrarle liberación a la gente. Hoy el Señor, atravesando esa barca, embarca de un lado hacia otro, se encuentra con ese variopinto cuadro, unos hombres atormentados llevando a un paralítico, y es el Señor el que se compadece, pero aparece también la crítica, cuando el Señor siempre dice, tus pecados te quedan perdonados, y para el pueblo esto era una blasfemia. Entonces, ¿cómo así este hombre? No se fijaron cómo lo levantó, sino cómo está sublevándose contra Dios, que porque perdona los pecados, y esa potestad no la tiene sino Dios. Pero el Señor sabe jugar muy bien, y el Señor llega y les muestra que es más fácil decir esa expresión, tus pecados te quedan perdonados, o simplemente decirle, levántese. Qué difícil es levantar a una persona postrada. Entonces el Señor tiró lo fácil. Para ellos eso era lo más fácil, para Dios no. Lo más difícil es cuando el hombre se levanta de su pecado, de su caída, cuando el hombre limpia su ser, y el hombre se levantó. En alabanza y gloria, allí resonó el nombre sagrado de Jesús. Que hoy también el nombre sagrado de Jesús resuene en nuestras vidas, cuando nos levante de todas nuestras caídas, cuando le podamos decir al Señor, Señor, somos paralíticos espirituales, levántanos. Tenemos suciedad en nuestra vida, no hemos podido comprender las páginas de tu evangelio, estrénala entre nosotros. Y el Señor te ayuda, y el Señor te dice, levántate. Amén.